Un saludo muy especial a todos los estudiantes del Tecnológico de Confenalco de Cartagena y de paso pues felicitarlos por esta gran actividad académica ante unos temas y una cátedra tan importante como lo es ciudad y gobierno y una temática como es el modelo de ciudad que queremos los cartageneros para esta ciudad heroica. Y yo creo que viene al caso hablar de qué es gobierno, y cuando hablamos de gobierno podemos hablar de una administración que dirige y controla pero sin perder la autoridad, y por naturaleza debemos hablar de gobernabilidad, que es la interacción entre todos los estamentos del Estado, y por naturaleza obviamente también tenemos que hablar de gobernanza, que sería la eficiencia y la calidad en estos procesos. Cuando hablamos de el bienestar o de una ciudad que queremos, debemos hablar de tres factores fundamentales, que es el bienestar, la cultura y el ambiente. Desafortunadamente, la metropolización y la conurbación de las ciudades hace que se pierdan algunos factores o entre una ruptura en lo que es la ciudad y la ciudadanía. Estos factores hacen que aparezcan la planificación y los planificadores dejando de un paso inclusive casi que rezagados y olvidados a los urbanistas, y por tal motivo nosotros empezamos a construir una ciudad sin una continuidad en los procesos y más bien cortoplacista, lo que podríamos decir que no miramos más allá de nuestras narices, y eso trae unas grandes afecciones en todos los procesos de una construcción de ciudad a un largo plazo o en el peor de los casos a unos medianos plazos, con unos malos diseños, unas malas estructuras y dejando de lado la parte doméstica, laboral e industrial totalmente aislada de los procesos de formación, y por eso hoy nos encontramos que muchas partes de nuestra ciudad requiere de una reestructuración urbana. Cuando hablamos de un modelo de ciudad, se requiere de un buen ambiente a nuestro alrededor. Hablamos de movilidad, amoblamiento, buenas zonas verdes, vías, infraestructura, salud, educación. En resumidas cuentas, estamos hablando de la calidad de vida del ciudadano. Por eso anteriormente hablábamos ciudadano, ciudadanía. Pero todo esto debe conllevar a que se suplan algunas necesidades básicas que hoy son insatisfechas, como es la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos. Entonces ahí hablamos de lo que es la NBI, necesidades básicas insatisfechas. Hoy, ¿por qué no logramos que esta comunidad o que el pueblo cartagenero pueda decir tranquilamente que tiene sin ningún tipo de inconveniente suplida este tipo de necesidades? Hay un factor que yo lo llamo el gran cáncer, que está haciendo metástasis en todos los estamentos del Estado y que está haciendo metástasis en todos los sectores de la comunidad. Es un cáncer que debemos atacar con unas quimioterapias suficientemente buenas para empezar a decir que vamos a minimizarle la fuerza con la que está atacando, y es el cáncer de la corrupción. Y cuando existe este cáncer, son unos virus y unas bacterias que están atacando desde varios puntos de vista, unos que son los corruptos y otros que son los corruptibles. Mientras no empecemos a evacuar este tipo de situaciones, no podemos empezar a decir que estamos empezando a generar los principios y los valores que son los que hoy estamos perdiendo. Y por tal motivo, mientras no existan unos buenos valores, no podemos hablar de un bonito o un buen modelo de ciudad. Esos son los valores que debemos empezar a recuperar. Cuando hay valores, empezamos a decir que se están respetando los derechos humanos. Cuando empezamos a respetar los derechos humanos, podemos empezar a hablar de la mayor calidad en un ciudadano. Como lo escribí en un artículo en el Universal el 7 de junio que titulaba Construir ciudad, formar ciudadanos, construir ciudad. Esto significa que para poder empezar a construir un modelo ciudad ideal, debemos empezar a formar un excelente ser humano, un buen ciudadano, antes que graduar un buen profesional, un buen administrador público, un excelente futbolista, un excelente beisbolista, un muy buen odontólogo. Debemos preocuparnos por esa formación del ser humano.
Esa es la formación de un ciudadano. Cuando tengamos formado un buen ciudadano, podemos pensar en construir un buen modelo de ciudad, porque nada nos sirve unos buenos monumentos, una buena infraestructura, si más adelante salimos y lo atacamos o lo destruimos o no lo cuidamos. Y eso incluye el sentido de pertenencia y la conciencia ciudadana. Cuando logremos tener unos buenos funcionarios públicos, unos buenos servidores públicos y unos buenos administradores públicos, significa que llegamos al tema central donde podemos decir que encaminamos este proceso de ciudad y gobierno, o de una buena ciudad o el modelo de ciudad que queremos, bajo la palabra mágica que sería la confianza. Mientras exista la confianza en los ciudadanos, va a haber mucho más recaudo en los ingresos de libre destinación, ingresos corrientes de libre destinación, porque la gente va a pagar, va a tributar con tranquilidad, y no va a estar esa zozobra de que yo pago impuestos, yo tributo, pero allá alguien se la está gastando. Entonces, para poder construir un buen modelo de ciudad se requiere formar unos excelentes ciudadanos, pero se requiere de atacar el cáncer de la corrupción, y el antídoto perfecto lo tenemos nosotros los ciudadanos a la hora de elegir, eligiendo un buen ciudadano, porque tenemos la problemática que elegimos de arriba hacia abajo y nunca de abajo hacia arriba, es decir, que nos ponen los nombres y vamos a rendirle el voto sin conocer sobre su hoja de vida, muchas veces sin conocer su plan de acción o su plan de gobierno. Cuando nosotros empecemos a incentivar de la Junta de Acción Comunal, de la Junta Administradora Local, que viene en un proceso de trabajo por la comunidad, empezamos a hacer esa quimioterapia en contra del cáncer de la corrupción. Entonces empezamos a generar la confianza, los ciudadanos van a pagar los impuestos, y ahí sí empezamos a formar la ciudad, porque ya tenemos unos excelentes ciudadanos. ¿Qué es, para mi concepto, el Ejecutivo? Cada ciudadano tributa unos recursos. Esos recursos deben ser retornados a cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo? Yo pago un impuesto, pero no tengo la capacidad de arreglar la vía, de llevarme mis servicios públicos, de una buena educación, de una buena salud, de una buena vivienda. Entonces, esos tributos que yo los convierto, si fuera una máquina despulpadora, por ejemplo, de mango, sencillamente esos recursos ya los llevamos a una máquina que debe ser el Ejecutivo, y transformar esos dineros que cada uno de ustedes tributan o cada uno de nosotros tributamos, y convertirlos dentro de esa máquina en obras, en infraestructura, en salud, en servicios públicos, en vías. Cuando todo esto esté funcionando, siquiera medianamente a la perfección, así no sea a la perfección, sino lo que más se parezca a como debe ser o al deber ser, podemos empezar a decir, vamos a construir un modelo de ciudad que queremos, porque hay una confianza, porque van a tributar, porque el gobierno central va a tener confianza en los manejos, y no vamos a tener obras en atraso, como hoy no sabemos qué está pasando con la central de abastos, el sistema de acueducto y alcantarillado está en un caos total, el sistema, el emisario submarino está con una serie de cuestionamientos porque no garantiza la tranquilidad de que va a tener unas consecuencias en materia de salud pública. El sistema de transporte masivo está paralizado y es el más largo en un proceso. Entonces, cuando logremos todos estos objetivos, no vamos a encontrar este tipo de escenarios. Entonces, ustedes como estudiantes y nosotros como administradores públicos tenemos una gran tarea y un gran compromiso por la ciudad, y es generar confianza, pero sobre todo empezar a inyectarle el antídoto a la corrupción, para ahí sí poder empezar a pensar en un modelo efectivo de construcción. Muchas gracias.